Peotfa de Girmas. Pocos destinos hay en el cosmos como el de la jovencita Peotfa. De nombre singular, lo mismo se adjudica a su única habilidad heredada de su madre, quién sabe quién. Explico el contexto. De hace varios siglos olvidados atrás, data la cultura de los Girmas, habitantes exclusivos de una isla alejada de todo, con una montaña gigante en el centro, del que sobresalía una gigantesca flor de 3 hojas, que desde un par de kilómetros se avisaba. Los viajeros podían intentar acercarse, pero se contaban rumores maliciosos de gente estúpida que vivía subyugada a la voluntad todopoderosa de un monstruo que se tragaba las almas de los forasteros y que cada carnaval recibía un sacrificio por la comunidad, siendo esta la llamada Promet, que siempre fue una guerrera hermosa. Decir que era la más hermosa sería pensar que el órgano rector de estos parámetros de concurso evaluaba las condiciones estéticas de la llamada a casarse con la bestia. Un ángel femenino, con rostro de gato negro, elegía por sobre todas a la prometa adecuada, entonces esta, según los viajeros que contaban la creepypasta, saciaba el apetito horrendo del dios que llamaban Gojekumot. Ya en esta instancia, aclaro que no supongo yo derecho alguno de dar por verdaderos los hechos e interpretaciones de los mitos de los Girmas. La mayoría de las cosas eran ciertas, pero el lenguaje era subliminal y no eran personas tontas, no del todo. Al nacer, cada individuo tenía el derecho de vivir bajo las condiciones lícitas para su crecimiento feliz y su eventual decisión de destino, que literal era, elegir cada uno lo que quería ser. Las mujeres, al ser esta una cultura matriarcal, eran asignadas a este rubro de libertad al que todo Girma gozaba, o por el contrario, era privilegiada de llamarse concubina de Dios. Estas chicas se hacían las más sagaces cazadoras y sabían que su vida era una preparación para un día, con suerte, ser la elegida Promet, la cual descendería con su divinidad Gojekumot, y traspasaría la carne por una vida, hecha enteramente de materia al pensamiento. Peotfa era una de estas niñas privilegiadas, y con el favor de las estrellas, aspiraba junto a las niñas de su generación, ser provista de este don y no quedar soltera a los 23 y revocada de su vivir lujoso para todavía más lujuriosa, adoptar la libertad que a sus hermanos y sus hermanas se les había dado desde su nacimiento. Peotfa, blasfematoriamente desea ser como ellos. En secreto, quiere ser otra cosa, cualquier cosa, pero que ella pueda elegir aquello que será, sin que se hubiera elegido eso por ella. Fue la reina Láquesis quien primero la llamó a llegar a este porvenir. Podría ser la reina Atropos, la del rostro felino, quien la elija para cumplir tal porvenir. Este orden de sucesos la paralizaban de confusión y miedo, porque ella no podía entender la emoción de ser Promet, viendo a sus compañeras esforzándose en mejorar sus estadísticas de caza, y ella solo podría pensar en la ventana invisible y en el salto que todo el tiempo hubiera querido dar. Para eso hay que explicar que, la tercera reina, Cloto, quien solo venía una vez cada 56 años, para declarar una nueva profecía de su iluminada boca, había predicho que un día todo este quilombo cultural se acabaría, pues lo mismo sería del tiempo y la historia. Eso lo había escuchado de Doria Sensei. Ella de niña había sentido lo mismo, y a pesar de que las maestras no llevaban guadaña, como si lo hacían las alumnas, esta la había abandonado porque al igual que Peotfa, no se había sentido una Promet. Pero habría que explicar que las guadañas eran las armas representativas de estas niñas guerreras, que también se les heredaba desde su nacimiento. Segadoras de recuerdos y sueños hermosos, eran también símbolos de orgullo y firmeza. Dora había rechazado su guadaña, y a nada se quedó de ser enteramente excluida del grupo, pero se le dio la oportunidad de ejercer el profesorado de Promet, al igual que muchas otras profesoras que a su tiempo, tampoco habían sido elegidas para ese último y exquisito viaje por el cual se preparaban. También había hombres profesores, pero creo que no son muy relevantes en esta ocasión, para siempre. Más bien, al ser la cosmogonía Girma predecesora del origen y extinción de la mujer, no se extrañaba que sus jerarquías sociales fueran casi por completo femeninas. A partir de la madre que pare y que se hace santa y digna de respeto toda su vida, por el padre que debe su vida para ella y que en sus grados más absolutistas y degenerativos, este solo obedecía a la voluntad de ésta. A miedo de crear polémica hablando de su partición comunitaria, baste decir que las niñas Promet estaban por encima de todas las demás clases, solo debajo de las 3 reinas eternas, que habitaron desde el principio hasta el derrumbe de esta sociedad. Así, habría dicho Cloto, la hermana clarividente, que vendría una era en la que el tiempo ya no sería
explicado en extractos de páginas vedadas al lector, y que por la gravedad de su prohibición, Doga-sensei tenía que leer en un escondite secreto que era el fondo de un árbol vacío, en medio del bosque. Peofa, siguiendo su instinto y los rastros detallistas de su maestra, la encontró profanando estos conocimientos, ya habiéndole importado muy poco el advenimiento de la oscuridad que carcome la materia y la funde en un abstracto. Despierta en ese momento el poder oculto y heredado que su guadaña poseía, y resulta que ésta es capaz de abrir portales a mundos lejanísimos y de corriente perpetua e infinita. Entonces Doga recordaría el versículo hereje que prometía a aquellas hijas de Goje-Kumo que rechazaran su nombre y el arrebato de su raíz, y fueran liberadas del destino último que acabaría con su especie, y que el culto a la bestia preparaba a lo largo de los siglos, mediante las malditas ceremonias donde las Promet se casaban en realidad eran engullidas por sus fauces, dentro del fondo oscuro de la caverna en la punta más alta de la montaña de la flor gigante de 3 hojas, con Dios. Peofa, ajena a estas creencias, sola tan sola como un gramo distinto a todos los otros, tuvo la capacidad de encontrar el escape de una cultura lasciva y sangrienta, que por generaciones apoyó el rendimiento de la carne a lo desconocido. Ella tendría en sus manos el poder de salvar a todos sus seres queridos de ese destino premarcado por la genética de los Hirmas, que avisaba que un día, la bestia Goje-Kumo saldría del corazón de la montaña y su magnitud arrasaría con toda la vida que procreó desde su inefable conciencia. Este singular ser cósmico, estaba escrito, esperaría a la elegida para redimirse en su muerte. Pero destino tan sublime fue el de Demise Orquídea. El de Peofa fue simplemente ser una más, pero ser la más que escapó de la masacre que la más grande guerrera heroína podría jamás evitar, más que resignar. Entonces, a Peofa se le preguntaría, ¿a quién salvar del apocalipsis? Y ella, eternamente hermosa, contestaría que a nadie. Soy de las que creen que cada una debe luchar por lo suyo, contestó ella.